Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas que nos ven a través de este medio, como es el Facebook Live. Hoy los queremos saludar y pedirle a Dios que a cada uno de ustedes los bendiga de una manera muy especial. En esta preciosa y hermosa mañana que Dios nos regala de día sábado, queremos orar y pedirle a Papito Dios que tome el control de tu vida y de mi vida y que de una manera muy linda y especial hoy nos hable. Hoy vamos a estudiar un maravilloso libro que está contenido dentro de los históricos y es el libro de Esdras, un sacerdote, escriba, después del exilio, que va a tener una función muy importante para con el pueblo judío. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que hoy de una manera muy especial tome el control de nuestras vidas. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor, hoy en esta mañana, por cada uno de mis hermanos y hermanas que nos ven, nos sintonizan a través de este medio. Te pido, Espíritu Santo, que tomes el control de mi vida y nos hables a través de tu palabra. Hoy vamos a estudiar un libro maravilloso como es el libro de Esdras. Y tienes una palabra de bendición, una palabra de unción para nuestras vidas. Espíritu Santo, toma mi vida y úsala para la gloria y la honra de mi Señor Jesucristo. Que lo que hoy voy a enseñar, que lo que hoy voy a hablar, no sea con mi conocimiento ni mi sabiduría humana, ni mis destrezas, sino con esa unción y ese respaldo tuyo. Tú me has llamado y me has escogido para enseñar, para ser maestro. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo. Nos saluda en esta mañana Felipe Romano Ordóñez. Los saludamos a Rosa Elena Bolaño, a mi querido hermano Juan Carlos Delgado Grijalva. Dice: feliz y bendecido sábado, Pastor Alberto y hermanos en Dios y en la fe. Gloria a Dios. También queremos saludar a Nana Vanegas y todos los hermanos que se conectan. Para esta mañana hay una canción muy hermosa que hemos escogido, que la interpreta un cantante de la década del 70 y principios del 80, y se llama Estanislao Marino, y es hermosa, y se llama Qué bueno es el Señor. Entonces los invito para que la escuchemos, interpretada por Marino. Qué bueno es el Señor. Es hermosa, colóquele mucho cuidado y atención a la letra. Es lindísima. Pero Dios te ha dado mucho tiempo para que arregles tu vida aquí, antes que te llegue ese momento de partir hacia la eternidad. No desprecies el amor de Cristo, hoy te ha dado otra oportunidad para que te limpies del pecado y de toda maldad. No quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Qué bueno es el Señor. Me ha dado la vida.
Qué bueno es el Señor. Que me deja vivir. Aleluya. Santo. Acabamos de escuchar Qué bueno es el Señor, interpretado por Estanislao Marino. Una canción hermosa que dice qué bueno es el Señor que nos da la vida, qué bueno es el Señor que nos deja vivir, pero si un día se te va la vida, ¿a quién? ¿A dónde vas? ¿Dónde vas a ir? Tenemos que tener asegurado en Cristo Jesús nuestra salvación. Nos escribe Weimar Mendoza Núñez desde la hermosa ciudad de Mocoa. Dice, amén, Dios lo bendiga y bendiga a los hermanos que se encuentran conectados. Se conecta también mi tío Fano Restrepo Gómez. Dice, Dios le continúe bendiciendo por esta palabra, porque es una bendición, una mega bendición. También quiero saludar a el pastor Rubén Darío Urbano. Pastor, Dios le continúe bendiciendo su ministerio. Hoy, como les dije, vamos a estudiar el libro de Esdras. Y sin más preámbulo, iniciemos hablando de este maravilloso libro que tiene mucho Dios que enseñarnos a través de este hermoso libro llamado Esdras. Es un libro de los históricos, pero vamos a ir desglosando este estudio y vamos a ir analizando todo concerniente al libro de Esdras. Entonces, Esdras, seguimos con este estudio. Recuerden que estamos haciendo un estudio panorámico de la Biblia y estamos mirando, hoy nos corresponde estudiar el libro de Esdras. Entonces, continuemos. Ahora, teniendo en cuenta algo muy importante, hemos venido estudiando ya el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. También hemos visto el libro de Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de los Reyes, primero y segundo libro de las Crónicas. Y hoy nos corresponde ya estudiar el libro de Esdras. Los 5 primeros libros se conocen como Pentateuco, o ley, o enseñanza, o instrucción. Pero después de eso vienen 12 libros que son históricos. Y ya los hemos ido desarrollando. Josué, hemos venido diciendo que nos habla de la conquista y repartición de la tierra prometida. Los jueces, esa época de gobierno de Dios a través de jueces, pero que el pueblo cae en apostasía. Ruth, esa mujer moabita extranjera, pero que fue incluida y fue la bisabuela del rey David. Se casó con un hombre llamado Booz y todo. Y es un libro maravilloso que también tiene que ver con la época de los jueces. Después vimos el primero y segundo libro de Samuel, que Samuel es ese último juez y con él viene la monarquía unida. Y estudiamos los primeros 3 reyes de la monarquía unida, que son Saúl, David. Y después el primer libro de los reyes me habla de el tercer rey de la monarquía unida, que es Salomón, hijo de David. Después estudiamos el segundo libro de los Reyes, donde nos habla del reino dividido, reino del norte, reino del sur, y cómo el reino del norte, 10 tribus, son las 10 tribus que se conocen como Israel, 10 tribus que apoyan el reino del norte y que se llama Israel, y es llevada cautiva por los asirios. Después vimos que después la segunda parte, las tribus del sur, o el reino del sur, se conoce como Judá. Solo 2 tribus lo apoyan, Judá y Benjamín, y es llevado cautivos por los babilónicos. Pasan 70 años de cautiverio y después de pasados 70 años regresan y empiezan a regresar los judíos con una consigna: reconstruir el templo. Y después en el escenario aparece Esdras como sacerdote y escriba para esas nuevas generaciones, enseñarles la ley. Y eso es lo que vamos hoy a estudiar. Ahora, Esdras se encarga de escribir un libro que se llama Las Crónicas. Y eso lo venimos estudiando y ya los estudiamos. Crónicas, ¿qué es? Es un libro desde el punto de vista del cúltico y del templo. Y Esdras lo que quiere es mostrarle a estas nuevas generaciones que regresaron después de muchos siglos de cautiverio y todo de Babilonia, e enseñarles de nuevo la ley y recordarles que son un pueblo escogido por Dios, en el cual Dios deposita su gloria en el templo.
Entonces, ahora nos corresponde ya estudiar el libro de Esdras. Y entonces continuamos con este maravilloso estudio. Entonces permítame, estamos diciendo que el Antiguo Testamento entonces se divide en Pentateuco, que son 5 libros, los libros históricos, que son 12, libros poéticos, que son 5, los libros de los profetas mayores, que son 5, y profetas menores, 12. Con esto se cierra el Antiguo Testamento, porque son 39 libros que tiene el Antiguo Testamento. Qué bendición, la hermana María del Pilar Rodríguez, bendiciones, hermanas, desde Guayaquil, Ecuador. Muy pronto nos veremos allá en Guayaquil con la ayuda de Papito Dios. 12 libros históricos, decíamos, y se dividen en 3 periodos, y eso lo venimos estudiando. Tiempo de afianzamiento, que son los primeros 3 libros que me habla el libro de Josué, Jueces y el libro de Ruth. Un tiempo que es el tiempo de los reyes, monarquía unida, que nos lo habla el libro de Samuel, de Reyes y de Crónicas. Ahora, otro tiempo que es después del exilio, que nos lo habla 3 libros, Esdras, Nehemías y Esther. Y ya estamos en Esdras, ya estamos estudiando este libro de Esdras. El nombre del libro es Ezer, nombre que significa mi ayuda, mi socorro. ¿Quién es su ayuda y su socorro para Esdras? Dios, Jehová Dios. En la versión de los 70 es Esra, nombre propio. Y en nuestra Biblia en español se traduce como Esdras. O sea, cuando usted escucha el nombre de Esdras, Esdras significa mi ayuda, mi socorro. Dios es mi ayuda, Dios es mi socorro. Esdras, Nehemías y Esther cubren un tiempo de 108 años. Desde el año 538, cuando los judíos regresan de un largo exilio de 70 años en Babilonia, hasta el año 430 aproximadamente, donde se va cerrando el Antiguo Testamento con un profeta llamado Malaquías. Sigamos. El autor, la tradición hebrea adjudica la autoría de este libro al mismo Esdras. Y la fecha aproximada que se escribió el libro fue escrito cerca del año 450 al año 445. Es contemporáneo de Nehemías. Esdras le tocó vivir la misma época que Nehemías. Su estilo es un estilo narrativo histórico, porque lo que quiere es mostrarnos la historia, mostrarnos los acontecimientos históricos de esa época. Ahora, ¿cuál es su propósito? El libro tiene un propósito. Y cuando usted vuelva y lea este libro, que no tiene sino unos cuantos versículos, cuando usted lo lea, usted va a encontrar que su propósito es relatar los acontecimientos de final de cautiverio de Babilonia y el regreso de los judíos de la cautividad babilónica, y enfatiza la reconstrucción del templo. O sea, los judíos regresan de 70 años de cautiverio en Babilonia, y un rey llamado Ciro, rey persa, da la orden a los judíos para que regresen. Pero ¿cuál es el énfasis? El énfasis es regresen para que le reconstruyan templo a Jehová su Dios y oren por mí. Entonces, lo que está haciendo este autor es haciéndonos a nosotros un relato de esos acontecimientos después del cautiverio de Babilonia. ¿Cómo regresan estos judíos de la cautividad? ¿Cómo estaba la ciudad? Porque recuérdese que el templo había quedado destruido. En el año 587, el templo fue destruido por un rey llamado Nabucodonosor. La ciudad quedó en ruinas, quedó quemada. Los castillos y templos fueron destruidos. Y las puertas de la ciudad estaban quemadas y los muros de la ciudad estaban destruidos. Entonces, regresan a una ciudad que está en ruinas, pero regresan con una consigna: volver a reconstruirle templo a Jehová, y que la gloria de Dios regrese de nuevo a Jerusalén, la ciudad amada, la ciudad de David. El libro de Esdras, el material contenido en Esdras, es inestimable porque nos proporciona la única información histórica que poseemos del periodo que sigue el regreso del desierto. O sea, si no existiera este libro,
tal vez no tendríamos ningún tipo de información. ¿Qué fue lo que pasó con los judíos después del exilio? Porque nosotros nos quedamos en el exilio y los judíos son llevados a Babilonia. Pero si no hubiera sido por este trabajo hermoso que hizo Esdras de escribirnos, hacernos un relato histórico de esta época, cuando hace esa crónica, este relato de esta época, nosotros podemos leer y decir, wow, qué bendición. Esdras es un hombre difícil de caracterizar. Presenta una figura fría, austera, inflexible en la ampliación de la ley de Dios. Aparentemente no gozó de muchas simpatías entre los antiguos judíos por ser sumamente radical. Recuérdese, el libro no nos habla de la personalidad de Esdras. El libro no nos muestra casi cómo era este hombre. Pero por lo que podemos deducir, era un escriba y era un sacerdote. Por lo tanto, era un hombre que era radical en sus convicciones. Era un hombre que amaba a Dios profundamente. Y era un hombre que tal vez tendría una personalidad un poco parca, pero de una manera u otra era un hombre conforme a ese corazón de Dios. Que lo que anhelaba y deseaba era que el pueblo volviera a buscar a Dios y volviera a la ley, volviera a guardar la ley, volviera a vivir bajo los preceptos de la ley. Entonces, aquí encontramos, hermanos, un maravilloso libro. Continuemos. Ahora, el libro de Esdras, así como hubo 3 deportaciones desde Jerusalén hasta Babilonia, que fue, perdón un momentico, yo corro un poquitico más aquí el computador para que podamos, y voy a correr aquí un poquitico más, eso, ahí. Entonces, eso, perfecto. Entonces, perdón. Así como hubo 3 deportaciones desde Jerusalén a Babilonia, en 3 periodos o en los años del 605, o sea, en el año 605, tratemos de analizar. Sube al poder Babilonia. Judá es la única nación que queda porque Israel, el reino del norte, ya ha sido llevada cautiva por los asirios. Entonces ahora quien va a ser llevada cautiva es Judá y su capital Jerusalén. Pero es llevada en 3 deportaciones. Hay 3 periodos de deportación. A los judíos se los llevan en 3 periodos. El primer periodo en el año 605, cuando incursiona Babilonia y hace tributaria a Judá. Deja un rey ahí, nombrado por Nabucodonosor, pero tienen que tributar cada año a Babilonia. Entonces ahí se lleva a los principales, a los príncipes y a los hombres más importantes. Se los lleva en el año 605. Ahí se fue un jovencito llamado Daniel a vivir a Babilonia. Y Dios lo va a levantar como uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Un profeta con una literatura apocalíptica, que van a hablarnos de eventos y acontecimientos que sucederían muchos años después de él. La segunda deportación se dio en el año 597. En esa deportación, ahí fue llevado un profeta también llamado Ezequiel. Ahí es donde Ezequiel va a Babilonia. Después viene en el año 586, la tercera deportación y última, porque ahí fue cuando el rey Nabucodonosor incursionó en Jerusalén, destruyó el templo, destruyó la ciudad, quemó los palacios reales, tumbó las murallas y quemó las puertas de la ciudad. Entonces, así como hubo 3 deportaciones de Jerusalén a Babilonia, también Dios permitió 3 regresos de la cautividad descritos en el libro de Esdras y descritos en el libro de Nehemías. La primera deportación fue en el año 537 antes de Cristo, bajo el liderazgo de Zorobabel, y regresaron 50,000 judíos. Aquí es con el decreto de Ciro, que le da la orden a Zorobabel que regrese, pero a reconstruirle a Jehová Dios un templo. La segunda deportación
se dio en el año 458 antes de Cristo, bajo el liderazgo de Esdras, y regresaron aproximadamente 2000 judíos. Ahora, Esdras regresa en el 458 con una consigna como sacerdote y escriba, que era, regresa a enseñarles a esta nueva generación la ley. A ver, vamos a hacer un paréntesis para que podamos entender un poquitico. Los judíos fueron llevados en el 605, la primera deportación, la segunda en el 597 y la tercera en el 587. 86-87. Aquí a los judíos en la 586 se les destruye el templo. Entonces los judíos permanecerán desde el 605 hasta el 536, 70 años cautivos en Babilonia. Se va una generación, varias generaciones se van. El abuelo, los hijos y los nietos se van cautivos a Babilonia. Pero van a aprender un nuevo idioma, van a aprender una nueva cultura, van a ser permeados por una nueva cultura, un nuevo idioma y unas nuevas costumbres. ¿Cómo hace ese abuelo, ese padre, para que su hijo o los hijos que nacen en Babilonia no sean permeados por esa cultura y no se olviden del Dios al cual ellos aman y adoran, que es Jehová Dios, y no se olviden de la ley de Dios? Entonces ahí es donde surge en Babilonia una institución religiosa que cuando viene Jesús en el Nuevo Testamento todavía está vigente, y es la sinagoga. Los judíos decidieron construir una sinagoga. Era un lugar de culto, era el templo, era como una especie de templo para ellos, pero era un lugar donde ellos podían hacer culto, donde podían leer la ley, donde podían estudiar la ley y le podían enseñar a sus hijos a leer y a escribir en la Torá. Un niño de 11 años ya te recitaba de memoria el libro de Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Números y el libro de Deuteronomio. Se lo conocía al derecho y al revés. A los 11, 12 años ya. Por eso Jesús a esa edad ya empezó a disertar, lo vemos nosotros, con los doctores de la ley. Ahora, en este caso, ese fue supremamente importante para que estas nuevas generaciones que nacerían ya, no en Jerusalén, no en Judá, sino en Babilonia, estas nuevas generaciones nacidas en Babilonia no se olvidaran del Dios el cual los había sacado de Egipto. Entonces, por eso es tan importante, hermanos, la función de Esdras, porque Esdras es un sacerdote y escriba. Escriba significa una persona que hace copia de las Sagradas Escrituras. Esdras, su función era hacer copia de las Sagradas Escrituras, de los libros que hasta ese momento se habían escrito, hacerle una copia de esos libros y hacer una copia. Ya para la época de Esdras estaban todos los libros prácticamente del Antiguo Testamento. Ya existía el libro de Isaías, ya existía el libro de Jeremías, ya existía la Torá, ya existían los 5 primeros libros de la Biblia, ya existía el libro de Josué. Entonces él lo que hace es hacer copia de esos libros y empezar a enseñarlos a estas nuevas generaciones. Ahora, la tercera deportación se hace en el año 444 antes de Cristo, bajo el liderazgo de Nehemías, y regresaron un número indeterminado de judíos con él. Ahora, Nehemías no era ni sacerdote como Esdras, no era un profeta tampoco, era un civil, era el copero de un rey, eso lo vamos a estudiar más adelante. Era el copero del rey Artajerjes, era el que le probaba el vino y la comida al rey. Pero Dios lo trajo de nuevo a su tierra para que ayudara a reconstruir. La función de él fue reconstruir las murallas y levantar los muros y reconstruir otra vez la ciudad desde el punto de vista físico y ser gobernador en esa ciudad. Después estudiaremos el libro de Nehemías. Sigamos con este estudio. Ahora, este libro está dividido o tiene 2 divisiones. La primera división, desde el capítulo 1 al capítulo 6, donde me habla del retorno
bajo el liderazgo de Zorobabel, el primer retorno. Y el segunda parte va del capítulo 7 al capítulo 10, donde me habla del retorno ya de Esdras como sacerdote y su función, su importancia. Entonces, como les decía, es un libro relativamente corto. No tiene sino 10 capítulos, pero es un libro con un contenido histórico de esta época maravilloso. Si no fuera por estas personas, nosotros desconoceríamos esta función. Démosle gracias a Dios por los historiadores y aquellos que se toman la función de escribirnos un poco cómo fue la historia de esta época. Gracias por una vida como la de Esdras. Del capítulo 1 al capítulo 3 encontramos el decreto del rey Ciro, rey persa, el primer retorno de los exiliados a Jerusalén. Del capítulo 4 al capítulo 6, la construcción del segundo templo, porque el primer templo había sido destruido en el año 587 por un rey llamado Nabucodonosor. Casi un siglo después se está reconstruyendo un segundo templo para Dios, la construcción del segundo templo. Y después del capítulo 7 al capítulo 8, el decreto de un rey llamado Artajerjes y el segundo retorno de los exiliados. Y del capítulo 9 al capítulo 10, las reformas que implementó este personaje, este sacerdote, este escriba llamado Esdras. Reformas de tipo religiosa para traer en el pueblo un avivamiento. Continuemos. Entonces, volviendo aquí, el periodo posexílico. Cuando yo hablo del periodo posexílico, me estoy refiriendo al periodo después del exilio. El periodo después de que el pueblo judío permaneció 70 años en exilio en Babilonia. Entonces, 70 años de cautiverio, que eso le tocó vivirlo a Daniel. Después, en el año 538, Zorobabel y la reconstrucción del templo. Zorobabel y la reconstrucción del templo. Entonces, ahí me habla de Esdras, Ageo y Zacarías. Ahí metemos, en este periodo posexílico, cuando se está reconstruyendo el segundo templo, bajo el mandato de Zorobabel y Yeshua como sumo sacerdote, y que nos lo habla el libro de Esdras, del capítulo 1 al capítulo 6, ahí aparecen en el escenario dos profetas, que son profetas posexílicos, y uno de ellos se llama Ageo y otro se llama Zacarías. Cuando usted esté leyendo el libro de Ageo o esté leyendo el libro de Zacarías, son profetas de este periodo, del periodo posexílico. Después, en el año 515, hay un intervalo de 57 años entre Zorobabel y Esdras, y aquí, entre esos dos espacios, aparece la reina Esther. Aquí entra en el escenario una reina llamada Esther, y aquí es importante hablar de este libro llamado Esther. Y después viene ya, hermanos, del año 458 antes de Cristo, Esdras y la reconstrucción del templo y la reconstrucción del pueblo. Ya el templo no, el templo ya ha sido construido. Ahora es reconstruir las murallas, reconstruir la ciudad, reconstruir también la parte cúltica. Porque no solamente era reconstruir unas paredes, hacer unas murallas y hacer unas puertas. No, era más que eso. Era venir y reconstruir una sociedad. Volver otra vez, que la sociedad volviera a Dios. Hacer una reingeniería en la sociedad. Y eso es lo que hoy tenemos que hacer nosotros con estas nuevas generaciones. Continuemos. Después de esto, hay un periodo posexílico que pasa un espacio de 12 años y después aparece Nehemías y la reconstrucción de los muros. Ahí vamos a hablar de Nehemías 4:44. Después viene un periodo más o menos de 10 años para las reformas de Nehemías, y ahí aparece un profeta llamado Malaquías, y con Malaquías se cierra el Antiguo Testamento. ¿Qué le sigue a eso? 400 años, que se conocen como los 400 años de silencio, o también conocidos como el periodo intertestamentario, o el periodo entre los dos testamentos. 400 años
de silencio, donde no se escribe ningún libro y donde Dios no levanta profetas. Continuemos. Ahora sí, vamos a ir estudiando la primera parte de este libro, parte número 1, capítulo 1 al capítulo 6. Creo que ya lo demás quedó muy claro. Espero que ya esté muy claro. He tratado de ser lo más conciso y claro para que ustedes puedan entender. La primera parte de este libro va del capítulo 1 al capítulo 6. Es el primer retorno bajo el liderazgo de Zorobabel. Ahí se da un decreto que es el decreto del rey Ciro y se hacen los preparativos para el viaje del retorno. Ahí se da la restauración del templo. Y aquí en esta restauración del templo es donde Dios tiene que levantar un profeta llamado Ageo para que al pueblo lo anime a reconstruir el templo, porque el pueblo se ha olvidado de hacer esa función. Vamos a mirar algunos antecedentes. Esta es la historia de la misericordia que Dios derramó sobre su pueblo. A diferencia de otras naciones en el mundo, los judíos no despreciaron, no desaparecieron cuando fueron removidos de su patria. Ellos mantuvieron su identidad, un milagro en sí mismo, y fueron traídos de vuelta a su tierra. Pensemos por un instante, esto de mantener la identidad, ¡wow! ¡Qué bendición! Te voy a hacer una explicación. Imaginémonos que tú te tuvieras que ir a los Estados Unidos. Solamente te voy a poner este ejemplo. Te vas a vivir a los Estados Unidos porque te toca irte y te vas a radicar ya en los Estados Unidos de Norteamérica. Te van a dar allá una visa humanitaria y te van a dar tu ciudadanía o te van a dar tu residencia y te vas a ser ciudadano americano. Y te vas con tus hijos pequeños. Pongamos que te llevas un hijo de 10 y el otro hijo de 8 años. Y te vas a radicar ya a vivir allá. O al menos vas a pasar un tiempo, una temporada muy larga. Y tal vez no regreses, tal vez vas a morir allá. Entonces te vas con tus hijos. Automáticamente tus hijos van a quedar inscritos en un colegio en Estados Unidos. Y por ley van a aprender el idioma inglés. Entonces van a aprender un nuevo idioma. Segundo, van a empezar a aprender la cultura americana. Tipo de comida, música, deportes. Entonces tus hijos les va a empezar a gustar más el béisbol o de pronto el soccer. En fin, va a tener una influencia cultural Norteamérica sobre tus hijos. Tus hijos van a crecer y a la edad de 20 años después, ya tus hijos ya no tienen 10, sino que ya tienen 30 años. Ya llevan 20 años viviendo en ese país y ya se consideran americanos. Ya tienen la ciudadanía americana, ya se consideran americanos. Ya se casan allá y tienen hijos. Entonces los hijos ya no se van a considerar colombianos. Se consideran hijos nacidos en suelo americano, ya son norteamericanos. Y ya conocerán algo de su patria por lo que sus padres o sus abuelos le hablen. Si su abuelo todavía está vivo, entonces esos nietos conocerán algo del país del cual algún día salieron, de Colombia. Algo de su cultura. Pero pasarán los años y el abuelo y el padre que llegaron de Colombia mueren. Entonces ya viene esta tercera generación que nació en Estados Unidos y tienen otras generaciones que nacen allá. Entonces esas otras generaciones ya, créalo que por seguro no saben nada de su identidad, de dónde vinieron, cuál era su país de origen. Lo mismo le hubiera pasado a este pueblo si no hubieran tenido estas personas maravillosas que se llamaban sacerdotes, escribas, hombres que se dedicaron a enseñarle a todas estas generaciones nuevas la palabra de Dios. Por eso mantuvieron su identidad, que como les digo, es un milagro en sí mismo. Ahora, cuando ellos regresan de Babilonia, ellos regresan aprendiendo un nuevo idioma, lógico. El idioma que se hablaba en Babilonia no era el hebreo, era el arameo. Entonces, esta nueva generación viene hablando arameo y tiene mucha influencia cultural babilónica y tiene mucha influencia cultural persa, pero aún así sigue manteniendo su identidad. Son el pueblo del libro. El pueblo de la Tanakh, de la palabra. Guardan la palabra, guardan la ley, los profetas y los escritos. El templo fue reconstruido, el pueblo fue restaurado
y la misericordia de Dios es grande. Y se ve en la existencia misma del pueblo judío, a pesar de todo lo pronosticado en su contra. Automáticamente ya esto es un milagro, hermanos, porque el pueblo se ha conservado y ha conservado su identidad a pesar de que han pasado tanto tiempo viviendo en un suelo extraño. Y esto ya es mucho que decir. Continuemos. Ahora, con respecto al templo, ellos regresan con la consigna de reconstruir el templo, pero pasan los años y se olvidan de hacer su función. Entonces Dios tiene que levantar un profeta que se llama Ageo para que exhorte al pueblo a reconstruir el templo. Y les dice, mediten en sus caminos y todo. Cuando entremos a mirar los profetas, que vamos a ver profetas mayores y profetas menores, ahí encajará el libro de Ageo, el profeta Ageo en este tiempo. Porque Ageo es un siervo de Dios, un profeta que Dios lo levantó para animar al pueblo a reconstruir el templo. Sigamos. Con el decreto, este es el primer retorno de los exiliados. Con el decreto del rey Ciro, los que estaban dispuestos a regresar a Israel lo hicieron. Al parecer, no todos estaban entusiasmados, ya que muchos se habían acomodado con los extranjeros. Me voy a explicar. Recuerde que yo les dije que he pasado más de 70 años en Babilonia. Ahora viene, se les da la orden, dice, ustedes pueden regresar. Pero muchos habían ya vivido ya 70 años en Babilonia. Muchos otros habían vivido 50 años en Babilonia. Ya tenían esposas, ya tenían hijos nacidos allá, ya tenían negocios allá, ya tenían una vida estable allá. Entonces ahora les dicen, ustedes pueden regresar a una ciudad que está en ruinas, ustedes pueden regresar a un templo que está quemado, ustedes pueden regresar a una ciudad que no tiene muros, ustedes pueden regresar a una ciudad que está en una situación deplorable. ¿Quién se anima? Entonces, con todo el respeto, muchos dijeron, yo paso. Qué pena, pero yo paso, yo ya tengo mi vida acá, yo vivo muy bien, yo no necesito volver allá. Gracias. Pero Dios movió el corazón de algunos a viajar a Jerusalén y a reconstruir el templo. Y eso hicieron. Porque es que Dios pone el querer como el hacer por su perfecta voluntad. Qué hermoso, hermanos. Por eso es tan hermoso este libro. Y por eso cuando yo lo leo y lo vuelvo y lo estudio, yo digo, uy, Señor, tú cumples tus promesas. Porque para muchos dirían, no, hermano, ya eso, ya que nos vamos a devolver por allá, ya no, ya vivimos aquí muy rico, ya aquí tenemos nuestra vida, ya. No, ellos regresan. Trajeron consigo los utensilios que sobrevivieron del templo, los platos de oro y plata, vasijas y cubiertos. Trajeron todo lo necesario para volver a empezar de nuevo. Y yo le hablo hoy, el Espíritu Santo me dice que te hable a tu vida. Tal vez hoy estés empezando de nuevo. Tal vez hoy tengas que volver a empezar. Tal vez hoy tengas que volver a iniciar. Y tal vez diga, pero es que ya estoy cansado. Ya no tengo las mismas fuerzas. Pero yo te animo, vuelve. Si tienes a Dios, vuelve y empieza, porque tienes la bendición de Dios. Y Dios te va a ayudar en eso que vas a emprender. Sigue adelante, que el Señor está contigo. Entonces estamos hablando de ese primer retorno de los exiliados. Y se da la primera de muchas listas de familias que aparecen en Esdras y en Nehemías. Ya el capítulo 2 dice el censo de los repatriados. Entonces empezamos a leer y que estos son los hijos de la provincia que regresaron del cautiverio, aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá y cada uno a su ciudad. Entonces, y empieza a dar el nombre de los que regresaron. Y algunos dirán, ay, pero qué canción eso. No, pero tiene su porqué. Porque la Biblia quería registrar quiénes obedecieron y regresaron. No sabemos nada acerca de la mayoría de esta gente. Pero a los lectores originales de Esdras les permitía ver cómo sus antepasados regresaron del cautiverio y fueron llevados a la tierra prometida. Para nosotros se trata solo de nombres al azar.
Pero para ellos, esto les era evidencia de la misericordia de Dios por su familia, que Dios estaba cuidando de ellos. Que Dios nos ayude a guardar nuestra identidad como cristianos, en donde quiera que estemos, dice Nubia Fernández. Y es cierto, mi hermana Nubia. Que Dios nos ayude. Pero sabes, cuando tú miras tu pasado y cuando tú miras cómo Dios ha sido misericordioso con los tuyos, yo tengo el privilegio, hermanos, de decir que soy la tercera generación de cristianos. Porque para la gloria de Dios, mi abuelo Ángel Restrepo Gómez, que está ya en la presencia de Papito Dios, cuando era ya un hombre joven con su esposa y mis tíos y mi mamá, y que vivían en un corregimiento cerca a Florida, iban a una iglesia cristiana, evangélica, llamada la Unión Misionera, en un corregimiento llamado El Llanito. Y ahí mi mamá muy jovencita y mis tíos muy jovencitos escuchaban la palabra de Dios y escuchaban canciones e himnos muy antiguos, tocados por un piano, acompañados por un piano. Y mi mami me habla de una profesora americana que tenían allí en el campamento del Llanito, que les enseñaba a hacer bordados y les enseñaba la palabra de Dios, e iban a la escuela dominical en ese tiempo. Y gloria a Dios por mi abuelo, gloria a Dios por mi mamá, y gloria a Dios porque Dios tuvo misericordia de esta tercera generación y me llamó a mí para yo enseñar ahora la palabra de Dios. Y siendo muy jovencito, me escogió, me llamó, me separó, me apartó para predicar su palabra. Y yo puedo decir, hasta hoy, Dios es misericordioso. Y cuando yo hago un vivo como estos, y veo mucha gente conectándose, y cuando termino, para la gloria de Dios, veo que ya tiene 100, 150, 200 reproducciones. Y otros videos tienen 500, 600, 700 reproducciones, los más antiguos. Yo simplemente digo, Padre, toda la gloria es para ti, porque Él me llamó a ser maestro. Él me llamó como un Esdras a enseñar su palabra, a enseñarles a ustedes, iglesia, su palabra, y que puedan entender este maravilloso libro llamado el Antiguo Testamento. Por eso yo les animo a que ustedes compartan con sus amigos y familiares esta palabra, esta enseñanza, porque esto es más que una prédica, es una enseñanza que estoy haciendo desde el contexto bíblico, histórico, teológico, el Antiguo Testamento. Qué hermoso es el Señor. Pero mire, Dios es misericordioso y se acuerda de nuestra familia. Y cuando yo veo aquí conectados a un tío como Jaime Restrepo, como Fano Restrepo, hermanos de mi mamá, como Milton Restrepo, como Jairo Restrepo, y yo digo, Señor, y todos cristianos, y sus hijos cristianos, y sus nietos cristianos, yo digo, gloria a Dios. Esta palabra no llegó vacía. Hizo lo que tenía que hacer. Gloria a Dios. Por eso yo te animo hoy, así seas tú el único cristiano en la familia, sigue adelante, ora por tu familia, porque Dios tendrá misericordia de tu familia. Y tal vez seas tú el pionero en llevar el evangelio, pero después tus hijos y tus nietos te lo van a agradecer. Seguimos con este primer retorno de los exiliados. Hay una lista de sacerdotes, levitas, cantores y porteros del templo. Mire, Dios tiene en cuenta tu trabajo. Hermano, no te desanime porque algunos, no todos van a ser pastores o tal vez todos no serán maestros de la palabra, pero tal vez así tú seas ese hombre o esa mujer que en el templo hace la función de ser ujier y ayudar a recibir a los hermanos. Así seas tal vez tú ese hombre o esa mujer que te usa Dios para limpiar y acomodar y ayudar en el templo, las bancas, y acomoda las bancas. Hermano, dale gracias a Dios porque estás en la lista de esos hombres y mujeres que le están sirviendo a Dios.
y tendrás tu recompensa aquí y allá. Porque el Señor dijo, me voy a preparar morada para donde yo estoy y ustedes también estén. Y un día compareceremos ante el tribunal de Cristo y todo lo que usted hizo para el Señor recibirá recompensa aquí y allá. Aleluya. Y al instalarse en la tierra, necesitaban poder ser capaces de adorar allí. Quienes no pudieron probar su descendencia genealógica, no se les permitió ministrar en el templo. Porque si algo era celoso Edras, era que fueran descendientes de levitas, que fueran descendientes de la familia de Aarón, familia sacerdotal, para poder tener derecho a estar en el templo. Hermanos, tú y yo, Dios nos ha constituido sacerdotes para siempre, según un nuevo orden, ya no el levita, sino el orden de Melquisedec. Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores y sumo sacerdote para siempre. Hay un paralelo aquí para el sacerdocio que tenemos en Cristo. Solo aquellos que hemos nacido de nuevo podemos participar de los beneficios de la salvación, perdón de pecados y comunión con Dios. Por eso tú y yo, que hemos nacido de nuevo, que hemos sido lavados por la sangre preciosa del Cordero, Él ahora te llama a ti y a mí para que le sirvamos. Hermano, qué privilegio servirle a Dios. Por eso yo me gozo, hermanos, y yo estoy alegre, feliz cada día que me puedo sentar aquí a transmitir esta enseñanza a través de este medio como es el Facebook Live. Y algunos me dirán, pastor, pero esto es un poquito agotador. No importa. Estoy enseñándoles a ustedes. Y cuando yo veo más de 20 personas, 21, 30 personas, hay veces más conectadas. Y cuando ustedes retransmiten esto y hacen de este video un video viral, entonces yo digo, valió la pena. Porque le estoy sirviendo es al Rey de Reyes y Señor de Señores. No le sirvo a un hombre, le sirvo a un Dios grande y poderoso. Y Él es mi recompensa. Hoy enseñaba a la iglesia a través del Zoom, en el culto que teníamos en la mañana de 8 a 9:30, les enseñaba el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Entonces, estamos hablando de este primer retorno. Y con la reconstrucción del templo tardaría un tiempo. Zorobabel y el sacerdote Josué reconstruyeron primero el altar y el sistema de sacerdocio fue restaurado. Tan pronto como pudieron, comenzaron a trabajar en el templo mismo y echaron sus cimientos. Muchos lloraban al ver cómo se echaban los cimientos y otros gritaban de alegría. La gente no podía distinguir el llanto de los gritos de alegría. Muchos que habían de pronto apreciado, aunque ya estaban ancianos, pero habían apreciado el primer templo y la majestuosidad del primer templo, ahora estaban alegres, viendo cómo al menos veían cómo echaban los cimientos de este segundo templo. Hermano, cuando usted ve que algo hermoso se está haciendo para Dios, hermano, usted no sabe si llorar de alegría viendo la fidelidad de Dios. Dios es bueno. Y mire, 587 fue destruido el primer templo. Y ahora estamos hablando más o menos que Edras está en el 430 y algo. Entonces, hermanos, ha pasado casi un siglo. Pero están viendo cómo se está ahora echando los cimientos de este segundo templo. Pero mañana continuaremos con la construcción del templo, porque cuando se enteran los enemigos de los judíos que estaban reconstruyendo el templo, hicieron todo lo posible para detener la obra de Dios. Mañana hablaremos cómo el enemigo se levanta. Cuando usted quiere hacer algo para Dios, el enemigo se va a querer levantar. Pero hermano, ahí está una iglesia que ora, y una iglesia que gime, y una iglesia que pide para ver la gloria de Dios reconstruida. Mañana continuamos con este estudio. Qué hermoso, hermanos, este tiempo que estamos teniendo de estudio de la palabra de Dios. Y la importancia de Edras
¿Y sabe qué me dijo el Espíritu Santo? Que le mostrara a ustedes una colección que tengo de billetes viejitos, que los conservo. 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos, tal vez a algunos les tocó, a otros no, 20 pesos, 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos y el último que era de 1000 pesos, el antiguo. ¿Por qué mostrarles esto? Hagamos un ejemplo. Mire la importancia de tener en gran estima a las personas. Y voy aquí a colocar el de 100, discúlpeme, vuelvo y organizo. ¿Saben? Aquí en toda esta plata, todos estos billetes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 billetes, hay 2 pesos, 1 peso, 2 pesos serían 3, más 5 serían 8, más 10, 18, más 20, 38, más 100, 138, más 200, 338, más 500, 838 y 1838 pesos. Esto ya queda reducido a esto. Un billete de 2000. Este billete hace todo lo que estaba aquí. Pero ¿cuál es la importancia? A medida que pasan los años, puede uno enseñar a las nuevas generaciones que algún día hubo unos hermosos billetes de 1 peso y que 1 peso era plata. Que 1 peso le daban a uno. En mi caso, me alcanzaron a dar 1 peso y hasta menos para el recreo. Y me alcanzaba y sobraba porque le daban unos centavos. Y uno reclamaba bananitas o reclamaba cucarachitas, que me acuerdo. Y esto, hermano, es podérselo enseñar a las nuevas generaciones. Por eso la importancia que tuvo Edras, porque es lo que le está enseñando a unas nuevas generaciones que no conocieron el templo, que no conocieron su historia, volverles a enseñar su historia. Qué lindo uno poder enseñarle nuestra historia a nuestros, de pronto nietos, y decirle a un nieto o decirle a un hijo, hijo, como ya ves le digo a mi hijo, y me dice, papá, ¿y eso era plata? Y yo digo, sí, hijo, esto era plata. Uy, no, papá, ¿verdad? ¿Eso era plata? Sí, hijo, esto era plata. Esto era plata. Y yo me acuerdo cuando un tío sin querer me regaló fue un billete de estos. Cuando a uno le daban era uno de estos. Y me está viendo hoy, Fanitor. Y me dio en esa época creo que uno de estos por uno de estos. Y yo me sentí el niño más feliz del mundo por tener 500 pesos. Y pude comprar carritos de Hot Wheels. Démosle gracias a Dios por esta enseñanza. Y gracias por un hombre como Edras, que se entregó para enseñarle a las futuras generaciones sobre la palabra de Dios. Padre, yo te doy gracias por Edras. Y gracias por esta enseñanza que hoy hemos tenido con este libro maravilloso. Gracias, Señor, porque algunos piensan que Edras no tiene mucha importancia en la Biblia. ¿Y cuán importante es lo que este hombre, este sacerdote, este escriba hizo para unas futuras generaciones? Gracias por este libro. Espíritu Santo, síguenos hablando y ministrando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mañana continuamos con este maravilloso libro de Edras. No se lo pierda, porque mañana vamos a hablar de los enemigos que se levantan para impedir la obra de Dios. Y cómo Dios, contra todo pronóstico, nos saca adelante. Amén. Quiero terminar con un saludo rápidamente. Saludar a mi hermano Weimar Mendoza Núñez, su gerente del BBVA.
de la hermosa ciudad de Mocoa. Dios te bendiga, siervo de Dios, y te siga llenando cada día más y más y más con tu familia. Estudiante mío de seminario, tuve el privilegio de enseñarle cuando fui a Mocoa. Juan Carlos Delgado Grijalva también, Dios me lo bendiga. Weimar Mendoza, ya lo nombré. Karen García, Marta Gómez, dice: pastor, qué buena enseñanza. Gracias, Marta, Dios te bendiga. Lilian Carrasquilla y su esposo Juan. Juan Carlos Velasco Palamino. Quiero saludar también a una pastora, estudiante que fue mía, pero ya ahora me ha superado. Es una mujer que Dios la ha levantado mucho. Marisol Pineda Mejía, pastora en el Quindío, en un hermoso municipio del Quindío. Que Dios me la continúe bendiciendo. Quiero saludar también al pastor Ramón Alberto Masbar del Vil. También fue estudiante mío de seminario y hoy pastor. Y que Dios me lo siga usando y llenando cada día más y más de sabiduría. Nubia Fernández. También quiero saludar de una manera especial a mi prima Cenelia Rojas, a mi tío Fano Restrepo. A Luz Amelia Biafara Quintala, estudiante mía de seminario en Bethesda, qué bendición. Carmen Martínez. Y también quiero saludar a Luz Edith Rodríguez Andrade. Yo les animo, hermanos, los que digan: yo siento un llamado de parte de Dios y quiero estudiar, prepárate. Hay un seminario de las Asambleas de Dios que te está esperando para que estudies, para que te prepares, para que sigas aprendiendo cada día más y más. Y todo. Y saludamos también a Rubén Darío Urbano y María Eugenia Gómez Oquendo. A todos los que nos ven, Dios les continúe bendiciendo. Que tengan un feliz y bendecida mañana. Y que la gloria de Dios repose sobre sus vidas. Saludes a Naela también, una niña de 6 añitos en Mocoa, Putumayo, que nos ve. Que Dios te bendiga. Y que cada rato me pregunta que cuándo voy a ir. Muy pronto, Naela. Apenas termine todo esta pandemia y ya nos permitan viajar, pronto estaré haciendo una campaña en todo el Putumayo. Que Dios les continúe bendiciendo. Feliz y bendecido fin de semana. Mañana, 11 de la mañana, no te lo pierdas. Esdras. Continuamos con el libro de Esdras.